ese lugar donde van las almas que no han alcanzado el grado de perfección para ir al encuentro con Dios. Son almas que tienen pecados pequeños, o sea, veniales, que deben purificar para ir al encuentro de su Creador, o sea, Dios. El purgatorio es una parte de las postrimerías, cuando está primero la muerte, luego el juicio, de ahí sabemos si nos vamos para el infierno o si tenemos pecados que se pueden reparar, vamos al purgatorio, y si no tenemos nada de pecado nos vamos al cielo. Nada manchado puede entrar al cielo, entonces nos toca repararlo en el purgatorio. Mi pregunta para ustedes es: ¿cuánto tiempo debe permanecer el alma en el purgatorio para luego pasar al cielo? Mi pregunta siempre ha sido: ¿en el purgatorio hay candela, o fuego, o calor? Mi pregunta es: las almas que no van ni al cielo ni al purgatorio y quedan divagando por el mundo, ¿qué debemos de hacer para que estas almas lleguen al cielo? Mi pregunta es: si una persona está en el purgatorio y llega al cielo, ¿puede ser santo? Es cierto que en el purgatorio nos mortifican con el pecado que hayamos cometido. Si el purgatorio es el punto medio entre el cielo y la tierra, el cielo y el infierno más precisamente. Yo quisiera saber si una persona, por muy pecadora que fue durante su vida, si en el momento de su muerte se arrepiente y pide perdón, ¿existe cielo para esta persona o purgatorio? Mi pregunta es: ¿dónde van los niños que mueren con el pecado original sin bautizarse? ¿Van al purgatorio o al limbo? Mi pregunta es: ¿qué hacer para llegar al cielo y no pasar por el purgatorio? Yo quisiera preguntar: ¿qué dice la Biblia sobre el purgatorio? ¿Y qué nos enseña la Iglesia sobre el purgatorio? Si es conveniente orar por los muertos. ¿Y qué sufrimientos hay en el purgatorio? Respondiéndole a la hermana Lady Andrea y a Carmen, debemos aclarar 2 puntos en esta pregunta. Primero, el alma no se encuentra después de la muerte en un tiempo y en un lugar. El alma está en un estado. En ese estado, que si llega al purgatorio, es un estado de purificación. Y si es un estado de purificación, depende de lo que haya que reparar de los pecados cometidos durante su vida, dado el caso que el alma llegue al purgatorio. Ante la pregunta de don Álvaro, la doctrina de la Iglesia Católica enseña que el purgatorio no hace referencia ni a fuego o calor, sino a un sufrimiento purificador. Tal sufrimiento se refleja en el dolor de los pecados cometidos, es decir, al pasar el alma de una persona de este mundo a la eternidad, se encuentra ante la verdad plena. Se reconoce que sus actos, hayan sido buenos o malos, son el origen del sufrimiento, por las escorias del propio pecado, ya que a quien se ha ofendido es a Dios, a su infinito amor,
y también se ha ofendido al prójimo. Respondiendo a la pregunta del señor Aldemar, la Iglesia Católica nos enseña que después de la muerte del hombre, el alma va al cielo, al infierno o al purgatorio, que es un estado intermedio de purificación, pero no queda divagando en este mundo. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1021, al referirse al juicio particular, nos enseña que la muerte pone fin a la existencia del ser humano y afirma reiteradamente, junto con el Nuevo Testamento, que hay una retribución inmediata después de la muerte, como consecuencia de sus obras y de su fe. Ante la pregunta de la hermana Lady Andrea, la respuesta es sí, puede ser santo. Es más, quien va al purgatorio como tal ya tiene garantizada la salvación. En él hay esperanza de poder estar con Dios, pues la finalidad del purgatorio es la plena comunión con Dios. Solo que primero debe ser purificada su alma, es decir, debe purgar su pena, que es la consecuencia del pecado ya cometido. El poder llegar al cielo es ya signo de santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 130, nos lo atestigua. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en el numeral 1032 dice, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Respondiendo a la pregunta de Erika, la Iglesia nos afirma que el estado del purgatorio es el estado en el cual el alma después de la muerte pasa a purificarse de sus pecados, es decir, repara sus pecados que había cometido en vida. Por tanto, no podemos afirmar que en el purgatorio se mortifique a una persona con el mismo pecado, sino al contrario, es una reparación de su pecado, porque el purgatorio es la misericordia de Dios que salva al pecador, pero que permite que el hombre se purifique y llegue limpio al encuentro con Dios. A tu pregunta, Álvaro, respondo lo siguiente, que no existe un punto medio entre el cielo y el infierno. Para el ser humano, cielo, infierno y purgatorio son un estado del alma después de la separación del cuerpo. El cielo, estado de plenitud, de intimidad con Dios, es un estar con Dios. El infierno es un estado de rechazo definitivo de Dios, es un estar sin Dios. El purgatorio, un estado de purificación para el encuentro con Dios, es un estar con Dios en purificación. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 103, enseña que los que mueren en amistad y gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Para responderle a Marta de Río Negro, debemos aclarar lo siguiente: el limbo es una teoría, mas no es dogma de fe de la Iglesia Católica y menos doctrina de la Iglesia. Veamos lo siguiente, donde específicamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla respecto a los niños que han muerto sin ser bautizados.
La Iglesia habla claramente que los niños muertos sin el bautismo y con el solo pecado original pueden salvarse. Esto viene especificado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1257, que en la parte final nos dice: Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. La Iglesia habla claramente que los niños muertos sin el bautismo y con el solo pecado original pueden salvarse. Esto viene especificado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1257, que en la parte final nos dice: Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. También en el numeral 1261 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice unos apartes lo siguiente: la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, nos permiten confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Como fundamento bíblico, tomemos la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4, que nos dice: todos los hombres, sin excepción, están llamados a la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es el mismo Dios. Respondiendo a la pregunta de la hermana Floremenda, principalmente tenemos un medio que es el corazón de la Iglesia, y es la oración, y también buscar el estado de gracia. El estado de gracia es el mismo sacramento de la reconciliación. Y igualmente, por medio de la oración, debemos estar todos los días buscando la voluntad de Dios. Como segundo recurso, tenemos el rechazar siempre cualquier tipo de pecado. Un tercer paso, una tercera oportunidad que tenemos es aprovechar las oportunidades que nos brinda la Iglesia por medio de la indulgencia plenaria, las cuales nos borra el estado, ir al estado purificador que es el purgatorio, y así podríamos pasar al cielo sin ir al estado del purgatorio. Para responderle a Luis Arturo, debemos partir de tres cosas importantes. La primera, la Sagrada Escritura. La segunda, la tradición de la Iglesia. Y la tercera, lo que la Iglesia ha enseñado acerca del purgatorio. En la Sagrada Escritura no encontramos textos que nos hablen de la existencia del purgatorio. En el Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo del 2 al 4, nos habla de una purificación, es decir, que el alma, para llegar a Dios, debe pasar por un fuego purificador. El segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, del versículo 38 al 46, nos habla de la ofrenda que el pueblo entregó a Dios para la purificación de los muertos. En el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, San Pablo nos habla de que para salvar nuestra alma debemos pasar por el fuego. En segundo punto, miramos la tradición de la Iglesia. San Clemente ya nos habla de un fuego purificador. Tertuliano es el primero en hablarnos de una Eucaristía por los difuntos. San Cirilo nos habla de que en esta Eucaristía se pide a Dios por la purificación de los muertos. San Gregorio Magno nos habla que antes del juicio final el alma debe estar purificada. Por tanto, el purgatorio es un estado en donde el alma se purifica, en donde el alma repara los pecados que ha cometido en vida para poder mirar a Dios en su santidad, para poder estar en comunión con Él. En tercer punto, la doctrina de la Iglesia en algunos concilios nos ha explicado acerca del purgatorio y nos da tres razones fundamentales. La primera, que aceptamos la existencia del purgatorio y que su fin es estar en plena comunión con Dios. En segundo momento tenemos que implica un cierto sufrimiento, pero con una esperanza. Y la tercera es que no estamos solos,
que la Iglesia nos ayuda con sus oraciones para que nosotros podamos llegar al cielo. Según la doctrina católica, el purgatorio es el lugar previo al cielo por el que pasan las almas de quienes se han arrepentido de sus pecados para eliminar las conseguenzias che il mal ha provocato in ellas. Questo è il purgatorio, un fuoco interiore. L'anima è consapevole dell'immenso amore della perfetta giustizia di Dio e di conseguenza soffre per non aver risposto in modo corretto e perfetto a tale amore. E proprio l'amore stesso a Dio diventa fiamma, l'amore stesso la purifica dalle sue scorie di peccato.